Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Escala. La humanidad había sido una especie aparte durante mucho, mucho tiempo. En todos los libros de historia de Carentia, la humanidad siempre había existido en segundo plano, como amiga en tiempos de necesidad, como colega para discutir las maravillas del universo, y como comerciante de maravillosos artefactos capaces de hazañas míticas de ciencia y magia. Pero para una carentiana, eran una fuente de inspiración. Kobani Gratul siempre había sido buena con las matemáticas, por eso fue seleccionada como prodigio en el orden de magnitudes. A la temprana edad de 4 años, se decidió que se sometería a las cirugías necesarias para mejorar las porciones frontal y límbica de su cerebro, con el fin de facilitar cálculos para la colonia. Tras crecer en las cápsulas de conocimiento, inmersa primero en aritmética elemental, comenzó a aprender cómo su especie aprendió a convertir las formas en un lenguaje para manipularlas. Una década de aprendizaje culminó con el ritual de designación. Miles de estudiantes se formaban para recibir la labor de su vida. Kobani, al igual que sus compañeros, esperaba con ansias que le asignaran las prestigiosas tareas de cálculos de hiperespacio, administración de población o incluso la gloria de la exploración planetaria. El ritual de tareas tenía cientos de años, pero eso no significaba que los estudiantes milagrosamente escucharían el discurso del director, sin importar en qué mundo. Yo solo quiero un trabajo sencillo, gestión de cadena de suministros, control de tráfico planetario. Demonios, hasta aceptaría un puesto de administradora de recolección de basura, si eso significara que mi esposo Igor y yo pudiéramos tener una vida estable sin salir del planeta, comentó Yalva, la amiga de Kobani. Por supuesto, una vida tranquila aquí en el mundo natal suena bien. Apenas puedo manejar mi vida como está. No quiero que me envíen a quién sabe dónde para calcular saltos hiperespaciales día tras día durante 3 años. Todavía no entiendo por qué los almirantes no aceptan la oferta de los humanos. No tiene desventajas. Un software de salto hiperespacial gratuito para nuestras computadoras sería revolucionario, respondió Kobani. Cállate, Kobe, sabes perfectamente por qué. Nadie entiende una sola línea de ese código, y menos tú. Desde los atómicos hasta los galácticos, todas las órdenes han intentado durante años descifrar su maldito código de patito de plástico y nadie logra entenderlo. Está bien, no te equivocas, pero al menos entendí los cálculos fractales. Solo necesito hablar con un humano y te juro que podré conectarlo con esa basura atómica que el profesor Jamias intentaba enseñarnos. Así podré demostrarle lo estúpido que es de una vez por todas. Kobe, si empiezas con eso ahora mismo, te juro por Tavo que te denunciaré a la administración y haré que te expulsen. Estamos a punto de recibir nuestras tareas. No arruines esto para mí, te juro que se lo diré a tu madre. Está bien, lo que digas. Entonces espero que me manden a la escuela de Orión o a algún lugar con humanos de verdad. En ese momento el director se acercó al altavoz y comenzó su discurso. Bienvenidos, iniciados. Ahora se les asignarán sus tareas. Por favor, diríjanse al departamento relevante una vez que su nombre sea pronunciado para recibir próximas órdenes. Que su aritmética nunca los engañe. El director comenzó a leer nombres en orden, empezando por los estudiantes menos exitosos. El tiempo pasó y la lista de nombres sin leer se acortó. Finalmente llamaron a Yalva. Iniciada Yalva, adelante. Ocupación: calculadora de salto hiperespacial. Repórtese ante el almirante Frau para la asignación de nave. Kobani miró el rostro de su amiga cuando volvió a su asiento, encontrando solo disgusto. Yalva, no digas una maldita palabra, Kobani. Los nombres seguían siendo llamados y las preocupaciones de Kobani crecían. ¿La dejarían fuera? ¿Habría cometido algún horrible crimen académico? Hasta que finalmente la llamaron. Última iniciada. Iniciada Kobani. Adelante. Ocupación: orden del escalar. Repórtese ante el Dr. Jeselnik para recibir más órdenes. ¿Orden del escalar? ¿Qué demonios era eso? Kobani jamás había escuchado de esa ocupación en toda su vida. Esa orden no existía. ¿Era alguna clase de broma?
¿Por eso la llamaron al final? Ella debía ser una de las mejores estudiantes. ¿Por qué la mejor estudiante recibiría esta estúpida tarea? Atónita se quedó de pie frente al podio del director por un momento. Iniciada Kobani, regrese a su asiento. Kobani bajó del podio tambaleándose y volvió a su asiento junto a Yalva. Su amiga la miraba boquiabierta, confundida, como si por un momento hubiera olvidado su propia situación mientras el director concluía el ritual. Los siguientes minutos u horas pasaron en un parpadeo. La ceremonia terminó y los estudiantes salieron del recinto. Incluso Yalva, que no volvió a decirle palabra alguna, eventualmente dejó sola a su amiga. Kobani se quedó sentada entre cientos de sillas vacías. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando contemplaba el significado oculto de su nueva profesión, hasta que una voz sonó detrás de ella. ¿Aún asimilándolo, Kobani? Se giró para ver a un académico anciano acercándose con un bastón hacia su asiento. Entiendo tu confusión. Tu nuevo puesto no es uno del que en la orden se hable mucho públicamente. ¿Quién es usted? Creo que puedes adivinar quién soy. Suponiendo que tengas preguntas, sígueme, por favor. Hay verdaderamente un universo de conocimiento esperándote. El anciano se dio la vuelta con un aire dramático y se alejó cojeando hacia la salida. Kobani se encontró siguiéndolo apenas unos segundos después. Tras una corta caminata, llegaron a un pequeño edificio entre los muchos y enormes salones de 100 pisos del campus, poco llamativo en tamaño y arquitectura. Kobani había pasado junto a él muchas veces, pensando que no era más que un cobertizo de jardinero oculto entre los gigantes. Por favor, entra y toma un poco de Jul. A ambos nos vendría bien una taza caliente. Después de sentarse con el líquido humeante y fragante, Kobani finalmente habló. ¿Qué hace la Orden del Escalar? Me alegra que por fin puedas formular la pregunta. Así que intentaré responderla de la mejor forma posible. Para decirlo de forma sencilla, desde el inicio de la revolución científica, nuestra especie ha sido muy cerrada de mente. Tras leer tu disertación y todos tus trabajos, creo que entiendes lo que quiero decir. Hemos separado los distintos campos de la ciencia en diferentes grupos y más o menos los hemos desconectado por completo. Tu último trabajo sobre los efectos del sodio en la formación de portales de hiperespacio es un gran ejemplo. ¿Qué te dijo tu profesora en su crítica? Algo así como que nunca vuelvas a traer químicos raros a mi clase de hiperespacio o algo así. Me dijo que me metiera el sodio por el trasero antes de volver a escribir otro trabajo sobre eso en su clase. Ah, la doctora Epnik, siempre tan poeta. No creo que eso sea precisamente poesía. Pero entiendes mi punto. Nuestra especie ha sido muy obstinada, y en cuanto a ciencia, hemos sido de mente única por muchas generaciones. Por el lado positivo, eso nos llevó a las estrellas y nos permitió conocer a nuestros hermanos y hermanas galácticas. Nos permitió conocer a los humanos y todas sus maravillas. Los motores químicos de nuestros atomicistas nos llevaron a los cielos. El generador de portales hiperespaciales, creado por los cuantistas, nos permitió llegar a otras estrellas. El escudo de luz sólida, desarrollado por los ópticos, nos permitió hacerlo sin encontrarnos de inmediato con el dios de la muerte. Todo esto nos trajo hasta aquí y ahora. Pero todo se hizo de manera independiente. Solo después de conocer a otras razas, algunos de nosotros nos dimos cuenta de que nos habíamos encerrado en una burbuja. Bueno, en realidad no exactamente. Fue después de conocer a una sola raza, para ser precisos. Creo que conoce su trabajo. No puede estar hablando en serio. Claro que sí. Creo que has leído los trabajos de los doctores Shie y Ground, ¿correcto? Sobre los efectos de inyectar iones de sodio en portales hiperespaciales activos para ayudar en las correcciones fractales. Por supuesto, fue el artículo más interesante sobre la formación de hiperespacio que he leído. Basé mis cálculos en... ¿Y cuántos de tus anteriores profesores han leído ese artículo, humano? ¿Cuántos habrían entendido la conexión entre el comportamiento químico de los iones y sus efectos en los fractales de hiperespacio? No lo sé. Sí, pero sí sabías cómo hacerlo, ¿cierto?
Quiero decir, no creo que... No hay necesidad de ser modesta, querida. Leí tu artículo reciente. No me cabe duda de que entendiste los detalles con más profundidad que cualquiera de tus profesores, basándome en tu forma de escribir, e incluso más que yo. Por eso estás aquí. Profesor, creo que no entiendo. Sí, lo entiendo. Hagamos esto. Cambiemos de tema por un momento. Por favor, complace a este viejo. Respóndeme. ¿Cuántos órdenes de magnitud usa la matemática cartesiana para explicar el tamaño del universo? Eso es elemental. 6, por supuesto. 1 para cada orden. ¿Y crees que es un método preciso? Yo... No. Coincido contigo, pero la ciencia cartesiana ha estado estructurada con 6 sistemas matemáticos separados desde nuestra revolución científica, gracias a los acuerdos de la guerra revolucionaria. Como bien lo sabes, cambiar entre ellos es arduo, dijo Jesselyn con pesar, sacudiendo la cabeza. De pronto se incorporó con una agilidad inesperada para un anciano y miró detrás de Kobani. Doctora Shie, ¿cuántos órdenes de magnitud usa la matemática humana para traducir el tamaño del universo? Sorprendida, Kobani miró detrás de ella para ver a un humano adulto de verdad, en carne y hueso. Había entrado en la sala sin que ella lo notara. Su cabello negro azabache estaba recogido en un medio moño del lado, y sus ojos recorrían el lugar como si buscaran la respuesta a la pregunta en el entorno. Habiéndola encontrado en el aire relativamente delgado de Carentia. Normalmente 38 para la mayoría de las matemáticas del universo, pero hasta 62 si nos ponemos técnicos. Algunos dicen 42, pero es solo una tomadura de pelo. Todavía no entiendo muy bien el sistema cartesiano, así que no puedo dar una gran respuesta. Pero basta con decir que no tenemos sistemas separados. Para nosotros es algo continuo cuando se trata de tamaño, y de casi todo en realidad. ¿62? ¿Cómo en el nombre de Tavok pueden trabajar con un número logarítmico de ese tamaño? Eso es una locura. El doctor Jesselnik observaba con deleite la reacción de Kobani, pero fue la doctora Shie quien respondió. No seas ridícula, Kobani. Sabes perfectamente cómo los humanos usamos logaritmos de esa escala. ¿Acaso no usaste mis métodos en tu artículo? No, jamás plagiaría. Solo traduje las ecuaciones fractales para iones de sodio a la geometría cartesiana y a la batimetría del hiperespacio para... ¡Oh, dioses! ¡Plagié! La doctora Shie comenzó a reír suavemente mientras Kobani empezaba a llorar, con lágrimas humedeciendo sus cavidades oculares. Por favor, no me expulse, profesor. Yo no sabía... Kobani, creo que has malinterpretado algo muy importante. Mira a la buena doctora un segundo. Ella alzó la vista hacia la mítica humana en la sala, de pronto más avergonzada por su arrebato que por el supuesto suicidio académico, solo para encontrar a la elegante científica humana regalándole lo que creía ser una amplia sonrisa. Tienes que entenderlo, Kobani. Has hecho algo verdaderamente extraordinario. El Dr. Ground y yo hemos estado publicando artículos como este durante miles de años, en decenas de miles de planetas en esta galaxia y en muchas otras. A cualquier especie que nos permitiera hacerlo, claro. Creo que puedes entender la escala de la empresa, pero ¿puedes adivinar por qué? Para encontrar a alguien como tú, a alguien que pueda ver el mundo como nosotros, que pueda usar el lenguaje universal como las matemáticas para comprender y manipular el universo en todas las escalas, desde lo cuántico hasta lo hipergaláctico. Sería difícil exagerar lo raro que es lo que has hecho en el universo. Kobani solo la podía mirar, anonadada ante la imposibilidad de sus palabras. Queremos ofrecerte una oportunidad. Queremos que te unas a nosotros, que aprendas de nosotros y que nos ayudes a reescribir las matemáticas cartesianas, para que cada cartesiano pueda ver el mundo como tú y yo lo vemos. Kobani Grantul, ¿quieres venir con nosotros? Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.